Recuerden que los jueves son muy especiales porque recordamos la enorme cantidad de derechos, aunque también obligaciones que tenemos. Y esto es Enlace Legal. Cortés Veritas Abogados presenta. Es momento de Enlace Legal con el licenciado Óscar Salomón. Óscar Salomón, mi queridísimo licenciado Óscar Salomón Cortés. ¿Qué nos tienes para platicar el día de hoy? ¿Cómo estás, mi querida Sonia? Bueno, pues decirles a todo nuestro auditorio que vamos a hablar el día de hoy de guarda y custodia. Uno de los derechos ¿Es guarda o guardia? Fíjate que el término legal en específico es guarda. Ok. Guarda y custodia. Okay. Uno de los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, pero sobre todo que es importante que los padres y madres de familia conozcan, sepan qué hacer y también los qué no hacer. ¿Cuándo aplica esta terminología? Sí. Cuando nosotros tenemos que estar bien enterados de que procede una guarda y custodia. Bueno, mira, la guarda y custodia es un término legal que procede o nace a la vida cuando hay una separación en específico del vínculo, ya sea matrimonial o amoroso, que unía a los padres de familia. Estamos en el supuesto donde el padre y la madre deciden separarse y ante esa situación, ¿qué va a pasar con los hijos? Perdón que te interrumpa, ¿no aplica en el dado caso de que alguno de los papás falleciera y se estuvieran peleando, por ejemplo, los papás, en este caso los abuelos, sí, la custodia de los niños? Correcto. ¿O también? Esto también aplica para ellos, pero vamos, si quieres, platicar primero por parte general y después la parte de excepción. La parte general, decía yo, que es cuando los padres se separan y se tiene que decidir con quién se van los hijos o con quién se van a quedar. En específico, la ley establece que los menores de 7 años, la guarda y custodia corresponde a la mamá. Esto en el sentido quizás del apego materno-filial que puede existir entre la madre y los hijos y por supuesto del cuidado. No obstante ello, no significa que sea siempre en todos los casos así. O sea, un padre puede apelar y buscar a partir de los meses, por decirlo, o de días, porque podría ser hasta de días. Podría ser también hasta de días y sobre todo que lo que se va a buscar siempre en este tipo de casos, Sonia, es el interés superior del menor. Es decir, que el juez lo que va a buscar es que los niños, las niñas queden en el núcleo familiar que mejor satisfaga sus necesidades. O sea, sé que si un niño está en riesgo, así sea horas, días de nacido. ¿Por qué digo en horas? Porque si la mamá tiene, por ejemplo, alguna situación de trastorno emocional, pudiéramos pensar que es un niño que está en riesgo. Entonces, a partir de ahí, un padre pudiera solicitar la custodia. Correcto. Pero en primeras me estás diciendo que de 0 a 7 años la permanencia es con la madre. Con la madre. Es decir, esta es una cuestión ya, digamos, como presunción legal. Cuando son estos casos, inmediatamente va a ser con la madre, salvo que dice la ley, la estadía con la mamá sea peligrosa o perniciosa para el menor. Entonces esa es la regla general y esta es la regla por excepción. Sin embargo, ¿qué pasa con los mayores de 7 años? Bueno, se establece, insistimos, que el juez va a verificar cuál de las dos casas, llamémosle así, cuál de los dos núcleos familiares va a ser el que mejor pueda satisfacer el desarrollo de los niños. Y una de las cuestiones que siempre sucede en este tipo de asuntos y que es muy común que nos llegue al despacho, Sonia, es si yo tengo la guardia y custodia como mamá o como papá, ¿qué tiene la otra parte, el papá o la mamá? Bueno, en específico surgen los derechos de visita y convivencia. Estos derechos de visita y convivencia, al igual que la guardia y custodia, necesitan una declaración legal, es decir, que un juez se pronuncie, que establezca horarios, que establezca días, que establezca qué va a pasar con las vacaciones, qué va a pasar con los cumpleaños, qué va a pasar con los días festivos. Y sobre eso es muy importante que el padre o la madre que tenga la guardia y custodia siempre respete el derecho de visita. Antes le llamaban correspondencia, por ejemplo, cuando no había todo esto de las redes sociales. Pero bueno, este tipo de derechos surgen cuando hay una separación, un rompimiento en el núcleo familiar y se tiene que decidir con quién de los dos se va. En este punto, los jueces lo que verifican es cuál de los dos padres es más idóneo. Y aplican, por ejemplo, pruebas psicológicas, pruebas que tienen que ver con trabajo social. Pruebas económicas también, quién tiene más solvencia para poder solventar los gastos, ¿sí? Aunque fíjate que muy interesante, hay una parte de la ley que ya tiene una perspectiva de género que dice lo siguiente, que no será un impedimento la falta de economía en el caso de la mamá,
porque en muchas ocasiones, por desgracia, muchas mamás perdieron la custodia por no es tener la correcto. solvencia económica. Y sobre todo porque a lo mejor se dedicaron a las labores del hogar, duró el matrimonio, la relación, o se dedicaron precisamente a la familia. Y hemos sabido de muchos padres que económicamente sí son solventes, pero que al final del día ellos ni siquiera se dedican a educar a los niños. Terminan siendo los abuelos, un tío, hasta la nana. Es correcto. En muchas ocasiones esto provoca que los menores no crezcan en un sano desarrollo integral para su niñez. Entonces, la intención de la guardia y custodia es decir que cuando hay un rompimiento del núcleo familiar, se debe de buscar que el menor quede en el lugar donde pueda ser mejor atendido. Y para el caso del otro padre o la madre que no tenga la guardia y custodia, tiene estos derechos de visita. Ahora, nos ha llegado a tocar casos, mi querida Sonia, en el despacho donde llegan, por ejemplo, las madres o los padres de familia y nos dicen, no me deja ver a mi hijo. Esta es la clásica y común, no lo voy a dejar ver a mi hijo porque me trató mal en nuestra vida. O porque no me está dando la pensión, también correcto, es otro de los, correcto. Yo creo que es el que más, ¿no? No me está dando pensión, entonces no la ve. Es correcto, entonces ante esto hay que decir que es muy peligroso. La ley inclusive y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido criterios que para los casos que los padres tengan la guardia y custodia y no permitan las visitas, es tanto como si se revirtiera, es decir, se le pierde esa parte de ese derecho de guardia y custodia y se le pasa al otro progenitor. Entonces no es una cosa, digamos, simple, sino es una cuestión seria que hay que tomar mucho cuidado en no cometer este tipo de errores cuando se tiene. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable de todo? Que los niños siguen siendo el factor de riesgo en todo contexto. Porque también es cierto que a veces hay papás que quieren ver a los hijos, pero no los procuran. Es más un orgullo de que es mi hijo, yo lo tengo que ver, es que es mi hija, yo tengo mis derechos, pero ni zapatos, ni una comida, ni un te quiero, o cuántos papás no de sí voy a llegar el día de su cumpleaños y no llegan, y emocionalmente están afectando porque tienen una ausencia paterna que solamente lo ven cuando está peleando con la mamá. Es totalmente, y te voy a platicar también otro tipo de cuestiones que suceden, por ejemplo, lo que se llegó a conocer mal llamado el síndrome de alienación parental. ¿Qué es esto? Bueno, cuando un padre de familia de manera intencional lo que hacía ocurre de los dos lados. Ajá. Lo que hacía era precisamente el hecho de alinear o en específico hablarle mal, poner en contra del otro padre de familia para específicamente que el menor crezca con esas ideas, ¿no? También ya ha habido criterios jurídicos sobre este punto y lo que mencionabas hace un rato es muy común, muy importante que en específico cuando se dan estos supuestos donde prácticamente lo ve porque es el padre o es la madre y está más el orgullo, la ley ha establecido que se debe de escuchar la opinión del menor. Y ahí es donde entra. A ver, ya escucharon al menor, pero ¿a partir de qué edad le toman en cuenta? Claro. El escuchar al menor forma parte de un cúmulo de pruebas que se deben de adquirir en específico para que se tome en cuenta esa opinión. Es decir, un niño que está condicionado, quizás, por ejemplo, con regalos, con salidas a algún lugar que le guste, pues naturalmente... Si bien va, porque también hay niños condicionados con amenazas. Correcto. Entonces, naturalmente el niño va a buscar o la niña va a buscar esa inclinación hacia el padre o la madre que mejor beneficios le traigan en específico. Entonces, no tiene quizás esa capacidad, pero forma parte, insisto, de una batería de pruebas que concatenada con una batería de prueba psicológica, por ejemplo, de trabajo social, psicológica para los padres, el juez tendrá ya mayores elementos para decir, bueno, de todas las pruebas que tenemos acá, escuchando la opinión del menor, este es el núcleo que mejor le conviene. A mí lo que me preocupa sobremanera es que la prueba la hacen en un enero. El juez la revisa en abril. Paralizan absolutamente todo porque el otro no procede y resulta que te avisa tu abogado, tu abogada y te dice que la siguiente revisión es hasta julio o septiembre y que van a dar un veredicto más o menos por ahí del siguiente enero. Entonces, como que ya se perdió. Como que si es que ese juez o esa primera jueza o juez vio al niño, ya lo escuchó, ya leyó los peritajes que se hicieron psicológicos y demás, pero se hizo un corte ahí y ya vino otra persona que más o menos lee 2, 3 cosas, pero nunca va a ser igual claro. La hoja, el papel, a escuchar a las personitas involucradas. Como que ahí tenemos muchas fallas todavía, ¿no? Correcto, nuestro sistema no es un sistema, digamos, perfecto, es perfectible. También hay que entender que todo esto también corresponde a un rezago judicial importante y esto se da, Sonia, quizás es una crítica social por la cantidad exacerbada de casos que existen de esto.
Este es un asunto que como sociedad tenemos que preguntarnos. ¿Por qué tenemos los juzgados llenos? Bueno, porque seguramente la sociedad está respondiendo a este tipo de problemas y se requiere la intervención judicial. Pero también decir que es importante contar con un experto, porque en este tipo de casos que menciona se aplican las medidas cautelares, es decir, vía de mientras medidas provisionales, vía de mientras se decide todo esto, le solicitamos al juez por la urgencia, por la naturaleza del asunto, porque estamos hablando de menores, que se pronuncie en una medida provisional para resguardar la integridad del menor. Ya después se verá con quién se irá, pero provisionalmente se debe de buscar guardar la integridad del menor. Sí, porque mientras son peras o son manzanas, la zozobra es para el papá que se ha visto afectado con la situación, pero también para el niño. Volvemos al punto que es increíble que a estas alturas, cuando vayan a un juzgado, en quien menos se piensa es en el menor. Claro. Oye, pero también sabemos que la legislación cambió hace que será como 2 años, que ahora creo que ya aceleran un poquitito más este tipo de casos. ¿Nos puedes platicar un poquitito al respecto? Sí, cómo no. Hoy en día ya existe la oralidad en materia familiar. Esto fue una reforma precisamente del año pasado, donde se buscó que ciertos juicios, no todos, ciertos juicios se pueda establecer en vía oral. En el caso de guarda y custodia, en el ¿procede? caso de guarda y custodia procede la vía de oralidad, procede en el caso de visita y convivencia, que es el otro progenitor, el otro padre que quiere acceder a visitar a los hijos, procede en casos de divorcio incausado, por ejemplo, procede en casos de juicio de alimentos en específico, y este tipo de asuntos, ¿qué sucede? Uno va, presenta la solicitud de la audiencia, se presenta la primera audiencia con su abogado, el abogado expone la demanda en vía oral, y en ese momento se pueden solicitar lo que habíamos comentado con una estrategia de litigio, que son medidas cautelares o provisionales. Y sobre eso entonces ya vendrá toda la etapa del procedimiento, pero son juicios que están siendo demostrados que son rápidos, son expeditos, donde hay una inmediación. En español, tengo enfrente al juez, no tengo al secretario, no tengo al escribiente, tengo al juez, el juez conoce mi caso, el juez inclusive está facultado para hacer preguntas directas, en este caso a las personas que acuden a la justicia, para tener un mayor conocimiento del tema. Entonces esta oralidad lo que ha buscado es acelerar los procedimientos, pero fíjate, insistimos, un caso muy curioso, como fue tan relevante el tema de oralidad, los juzgados se llenaron otra vez de casos y están buscando nuevamente el Poder Judicial el establecer nuevos juzgados en materia de oralidad para tratar de desahogar tanta necesidad que existe en nuestro estado. Y es que se termina uno, pero ya llegaron otros 10 casos, correcto, ¿no? Es correcto. Oye, la importancia de asesorarnos. Así es. De asesorarnos con alguien que sea un profesional y que nos lleve de la mano para esta clase de cosas, para que uno no nos vean la cara, porque de pronto hay personas que no tienen ese profesionalismo y que de pronto te va a asesorar y no sabes si te está defendiendo a ti o está defendiendo al contrario, ¿no? Entonces la importancia de que alguien te asesore y que te platique justamente de estos avances que se han dado en materia de oralidad y donde también aplica la guarda y custodia de la que hoy hablamos. Y súper recomendable el que vayan contigo. ¿Podrías platicarles cómo se comunican contigo si tienen alguna situación respecto al tema del día de hoy o cualquier otro? Por favor. Así es, mi querida Sonia. Bueno, pues nos pueden localizar a nuestro teléfono de WhatsApp 2226 78 1029. Repito, 2226 78 1029. Que nos digan que nos escucharon aquí contigo en La Romántica y con mucho gusto la asesoría va a cuenta de la casa, es gratuita. Gracias. Y podemos ayudarles en todo este tipo de asuntos. Somos expertos en materia civil, familiar, mercantil, penal. Tenemos expertos en cada rama. Y le van a dar celeridad y no los van a andar trayendo con que espérenme y luego le avisamos y luego se pasó un año y deme los 5,000 para ver que no sé qué y los otros 3,000 para las copias. O sea, de verdad hay una formalidad, no por Así nada es. Ustedes son un referente. Muchas gracias. Que evidentemente por algo están aquí en La Romántica, porque hay mucha seriedad y además también hay una enorme calidez humana, que yo creo que nos hace mucha falta, ¿no? Así es. Y sobre todo en estos temas tan Hoy en tan día importantes. necesitamos abogadas y abogados que sean empáticos Sí. con los clientes. Entonces eso es lo que van a encontrar en Cortés Veritas Abogados, un despacho que se preocupe porque su tranquilidad va a ser nuestra misión. ¿Nos recuerdas dónde los encontramos y el número de WhatsApp? ¿Cómo no? Estamos ubicados precisamente en Plaza Centro Mayor, Calzada Zabaleta, estamos en Torre Omega, piso 10, número 1006, y nos pueden localizar en nuestro WhatsApp 2226 78 1029, 2226 78
1029. Puede preguntar directamente el número de WhatsApp de cabina, también al 2223 77 81 69, que ustedes ya conocen, que a lo mejor ya lo tienen a la mano, y les pasamos tanto la dirección como el número de WhatsApp para que ustedes tengan esa primera asesoría y ya tomen sus propias decisiones, porque hay que partir de esa primera asesoría para saber hacia dónde ir, porque a veces nos llegan esta clase de situaciones y el mundo se nos viene encima. No sabemos hacia dónde dirigirnos, perdemos la brújula, se nos cierra el mundo y pues es mucho más fácil que podamos perder un caso de este tipo. ¿Con qué cerrarías este tema de guarda y custodia? Yo lo diría que es muy importante que todos los que nos escuchan entendamos algo que tú decías, un principio general, que es los niños, las niñas, los adolescentes muchas veces se quedan en el ring mientras los dos papás se pelean, y es muy importante que aprendamos a entender que sus intereses están por encima quizás de los nuestros, y lo más importante es que nos asesoremos. El desconocimiento de las leyes y el desconocimiento de lo que está sucediendo en materia judicial puede provocar errores de los que nos arrepentiremos muchos años después. Y de que sacan ventaja justamente el contrario. Entonces hay que asesorarnos. Nada más como última cosa, que quizá también tenga duda el auditorio. ¿A partir de qué edad? ¿Es hasta la mayoría de edad que ya un niño ya puede privarse de no irse a donde no se quiera ir ni con el papá ni con la mamá? ¿O previamente puede hacerse algo al respecto si ya tiene, por ejemplo, unos 12 años? A los 18 años la guardia y custodia culmina en específico, ya no está obligado a vivir porque ya adquirió la mayoría de edad, pero mientras eso llega puede haber revisiones de esa guardia y custodia, ya sea a solicitud del otro progenitor o en específico a solicitud del menor. El menor bien puede acudir a la autoridad y solicitar una revisión porque considera que quizás ya en el ambiente donde él está creciendo ya no se están dando las condiciones para su desarrollo. O sea que si tuviera unos 14 años, ¿él puede decidir? Es correcto, puede acudir. No tendrá la decisión propiamente, pero puede va con el juez y dice es que yo quiero decirle que no quiero estar. Exactamente, que quiero estar con mi papá en lugar de mi mamá o viceversa, ¿no? O no quiero estar con ninguno de los dos, me quiero ir con mi abuelita. Probablemente no, es correcto. Porque mientras lo estamos viendo que están aventando el sartén y la cacerola, el que más se desgasta es el niño. Entonces bien pudiera decir, me quiero ir con mi abuelita. Es correcto, también puede suscitarse esos tipos de casos, Sonia. Bueno, interesante este tema y tristemente casi no se habla de ello, pero pasa más de lo que nosotros quisiéramos. ¿Quién no fue adolescente y en algún momento quería correr de la casa porque ya no aguantaba las cosas de familia? Por favor, papás, platiquen con sus hijos. Por favor, hijos, platiquen con sus papás. Y a los adultos, sobre todo, platiquen con su abogado. Y qué mejor si es con Óscar Salomón Cortés. Gracias, esto ha sido Enlace Legal. Cortés Veritas Abogados es la manera más inteligente